Y hoy vamos a hablar precisamente el tema de este día, los principios para profundizar. Principios para profundizar. Miren, la enseñanza anterior estuvimos hablando acerca de esa característica que Dios puso en Adán, de dominio. Y entendíamos que somos llamados en esta naturaleza que restauró Jesús en nosotros, lo que perdió Adán y lo restauró Jesús en nosotros. Esa parte, esas características de esta naturaleza son para dominio. Y todos estamos aprendiendo juntos esto, ¿verdad? De dominar, de avanzar. Y el dominio habla de vencer. El dominio habla de profundizar y dominar los temas. Hay muchos temas en los cuales usted y yo necesitamos profundizar. Necesitamos ir al fondo del asunto para corregir tantas cosas, para arreglar tantas cosas que están ahí, que no nos hacen operar bien, que no nos hacen funcionar bien en la vida. Y por eso profundizar es muy importante. Dios le dijo a Adán, sojuzga sobre la tierra, y esa palabra sojuzgar no la usamos mucho en el español, pero significa domina, significa hay que vencer, tienes que vencer toda oposición, significa tienes que profundizar para dominar, para hacerte un experto en las materias donde tienes que avanzar en la vida. Así es que la calidad de vida y nuestro futuro está determinado por cada decisión que estamos tomando. Las decisiones, las actitudes y el tipo de relaciones que estamos teniendo, eso va a definir, eso define la calidad de vida. ¿Cuál es la calidad de vida que tenemos? Y secciónala por áreas, en el área familiar, en el área personal, en el área de pareja, con los hijos, en la economía. ¿Cuál es el área donde no te están gustando tus resultados? No estás pasándola bien, ¿ok? Entonces ahí es donde tienes que profundizar, tienes que ir a las causas, tienes que ir a la raíz, al cimiento y entender cómo opera eso, por qué no te ha funcionado, por qué no has estado dando resultados. Y entonces puedes hacer los cambios. El arrepentimiento precisamente habla de que lleve nuestro entendimiento, el Espíritu Santo, a entender en las áreas donde hemos estado mal, que no ha funcionado en nuestra vida, y ahí podemos hacer un cambio. Ahí hay un cambio de visión, cambio de perspectiva, cambio de pensamiento. Es a nivel profundo donde se da el arrepentimiento, es a nivel profundo donde podemos hacer cambio de dirección, de algo que no nos estaba resultando, pero que no sabíamos cómo cambiarle la dirección a esa situación o circunstancia. ¿Cuántos ya están entrando en el tema? Así que Dios nos diseñó de tal manera que podamos lograr dar grandes resultados. Acuérdense, recuerden esto, se los quiero recordar otra vez. Cuando Adán fue separado de Dios, también lo fue toda la humanidad. Y se perdió el interés de descubrir su entorno. Ahora ya la raza humana, los seres humanos, ya no quieren tanto descubrir su entorno para aprovecharlo, sino quieren suplir sus necesidades más primarias y no importa qué es lo que tengan que hacer, ¿verdad? Y por eso hemos echado a perder el planeta. Los hombres ya comienzan a ignorar a la creación y su propósito y sus principios y las leyes que hacen funcionar a la creación. Entonces, andábamos como extraviados, ¿verdad? Pero ahora Dios nos está diciendo que debemos de ser personas entendidas en los tiempos que Él está marcando. Dios tiene una agenda y la única manera de conocerla es por medio de la ley de la profundidad. Lo hablamos la semana anterior, ¿verdad? La ley de la profundidad, empezamos con este tema y hoy vamos a hablar de los principios para poder profundizar, para poder ir al fondo de las situaciones. Entonces, recuerda, somos llamados a profundizar en todos los temas para vencer. Si no, vamos a estar con muchos problemas, vamos a estar con muchas situaciones. Si somos superficiales, si nada más estamos en la superficie tratando de operar y de funcionar, si nos están moviendo solo las necesidades primarias y no hemos entendido, no estamos entendiendo el porqué de las situaciones que estamos pasando, entonces no podremos hacer cambios. El Espíritu Santo nos está llevando a ser personas profundas. Sabes que mucha gente fracasa por no profundizar en sus ambientes. Y Dios nos está hablando a todos, en sus áreas de acción, en sus entornos donde viven, donde habitan. Personas que hacen las cosas superficialmente, no llegan a conocer los fundamentos de la vida. Y eso es ser una persona mediana, mediocre. Se justifican porque no logran sus objetivos. Y entonces la mente comienza a justificar las acciones. Pero profundizar es examinar una cosa o un asunto para llegar a los fundamentos
a los cimientos, a los principios, a la raíz. Eso quiere decir profundizar. Examinar minuciosamente, diligentemente una cosa, un asunto, una circunstancia, para poder llegar a los fundamentos, a los cimientos, a los principios e ir a la raíz. Cuando nosotros caminamos con Dios y su palabra, Él nos va enseñando estos fundamentos. ¿Dónde vamos a encontrar esas verdades que transforman nuestra vida? ¿Dónde vamos a encontrar todas esas fundamentos que transforman nuestra vida? Solamente los encontramos en Él, en su palabra, en sus principios. Su palabra está llena de consejos, de promesas, de principios, de fundamentos, que son leyes espirituales, leyes morales, leyes físicas, leyes para la vida, que cuando operamos en ellas, las adoptamos como hábitos de vida, entonces logramos los resultados, porque están diseñadas para llevarnos a vivir una vida abundante. Allí está la vida abundante. Jesucristo es la vida abundante. Cuando logramos entender esto, podemos encontrar soluciones a la vida. Así que quiero repetirlo, cuando caminamos con Dios y su palabra, Él nos va enseñando estos fundamentos. Miren, hay un pasaje profético en la Biblia que escribió Ezequiel y que nos revela la obra de Dios para extenderse, ¿verdad? Como un río. Esto está hablando proféticamente acerca de un río, y este río representa la obra de Dios extendiéndose en la tierra y produciendo vida a lo que estaba muerto. Y quiero pedirte que vengas conmigo a la Biblia, a la Escritura. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente y voy a leer Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47, y voy a leer del versículo 1 al 5. ¿Estás conmigo? Ok, muy bien. Dice, verso 1, en mi visión, él está teniendo una visión, Ezequiel, y está describiendo esta visión. Dice que hay un hombre, y dice, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. Quiero ponerte en contexto, desde los capítulos anteriores, el 45, 46 y 47 de Ezequiel, él está teniendo una visión donde le está mostrando un enviado de Dios, y aquí le llaman el hombre, ¿verdad? Es un hombre que le está mostrando el templo, le está mostrando las dimensiones del templo, le está mostrando las características del templo de Dios y cuáles son las funciones. Y aquí estamos ya en el verso 47 y le está mostrando algo muy interesante, ¿verdad? Dice que hay una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo. O sea, del templo estaba naciendo un pequeño río, ¿ok? Versículo 2. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. O sea, lo llevó para que revisara todas las laterales del templo y vio cómo estaba fluyendo de adentro del templo ese río. Verso 3. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo, y cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Entonces, él estaba caminando en la corriente de ese río, y este hombre que estaba con él, ¿verdad?, le estaba mostrando y midió la distancia. Y habían caminado 530 metros, y el agua le estaba llegando a los tobillos. Verso 4. Dice, midió otros 530 metros, y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Verso 5. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad. Di conmigo, buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. El profeta está teniendo aquí una visión muy interesante del templo, la casa de Dios, y de la casa de Dios, del templo, del trono de Dios, ve salir un río precioso. El río simboliza la llenura del Espíritu Santo, la corriente del Espíritu Santo. El río que sale de este templo está simbolizando al Espíritu de Dios que sale para regar la tierra. Es el río de Dios. Este río te va a llevar a caminar dentro de él. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas.
Y entonces proféticamente Ezequiel está hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Está saliendo del mismo trono de Dios, de la misma casa de Dios, de la presencia de Dios. Y este río comienza muy bajito y cada vez que caminaba Ezequiel con este hombre que lo llevaba en la corriente, cada vez que caminaba se iba haciendo más profundo. Entre más caminas con el río de Dios se vuelve más profundo, empiezas a profundizar más. Y dice aquí que iba midiendo cada 530 metros y se iba haciendo más profundo. ¿Qué está diciendo esta escritura? Este río te va a llevar a caminar dentro de él. Ahí está la revelación, ahí está la sabiduría de Dios, el conocimiento de sus propósitos para tu vida. Lo que no habías imaginado, lo que no habías visto, lo que nunca habías pensado, los modelos y los fundamentos de una vida abundante que nunca habías escuchado, que no habías aprendido nunca. Y entre más caminas, más distancia caminas en este río, más profundo se vuelve y se vuelve más sencilla la vida. Todo este río hace que se produzca vida. Quiero que leamos aquí otro versículo, el versículo 12 de Ezequiel, de la misma Nueva Traducción Viviente, y dice el verso 12: a ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Y los frutos servirán para comer, y las hojas se usarán para sanar. Así es que este río está causando vida, está haciendo que germinen semillas, está haciendo que crezcan plantas que den frutos y sus hojas van a sanar. Así que este río está produciendo vida a su paso. Cada vez que está mojando este río a su paso, la tierra seca produce vida. Así es el río de Dios. En tu vida está fluyendo el río de Dios. Jesús dijo: de su interior correrán ríos de agua viva, que los llevarán a vida eterna, a un entendimiento de la vida eterna. Así que este río de Dios representa el fluir del Espíritu Santo en la vida de las personas. Y mientras caminas en el río, más avanzas. Y mientras más avanzas, más profundo se vuelve. Mientras avanzas en este río va repartiendo y va produciendo vida a su paso. Ya no puedes ir en contra de la corriente. Cuando este río, les voy a explicar cómo funciona. Dice aquí que cuando comenzó a caminar Ezequiel en este río, le llegaba a los tobillos. Ahí todavía puede él tener control de su cuerpo. Ahí puede tener el control de sus decisiones. Él puede ir en contra de la corriente inclusive. Y muchas veces nos encontramos que aunque estamos escuchando la palabra, somos parte de una iglesia, miembros de una congregación, hemos recibido esa llenura del Espíritu porque ahí está el agua, ¿verdad? El río fluyendo. Pero aún así todavía tomamos decisiones equivocadas que van en contra de la corriente. Ahí en ese nivel no nos podemos quedar, es muy superficial ese nivel. Está Dios fluyendo, está Dios mojando nuestras vidas, está Dios fluyendo en nuestras vidas, pero está muy superficial todavía. Y el Señor te está diciendo: camina más conmigo en este río, comienza a aprender más. Cuando dice aquí la Escritura que le hizo caminar en el río, entonces él ya no estaba caminando por donde él quería. Él estaba caminando donde le indicaba el río. Si el río daba una vuelta, él tenía que caminar en esa vuelta. ¿Me estoy explicando? Así que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos está dando instrucciones todo el tiempo. Cada vez que nos reunimos aquí, tú vas caminando un poco más en este río. Y cada vez que estás escuchando la palabra, instrucciones que el Espíritu te está convenciendo, entonces tú sigues caminando y mides otros 530 metros. Y mides otros 530 metros. Y te das cuenta que ya el agua te está llegando a la cintura. Que ya no es fácil otra vez ir en contra de la corriente. Que ahora ya aprendiste a ir con la corriente del Espíritu Santo, hasta que llega un momento que tu vida va a fluir en la vida del Espíritu Santo. Llega ese momento. Así que el río de Dios te va a llevar a un grado donde tú ya no puedes ir en contra de la corriente de este río. Fluyes en él, te sumerges en la profundidad de sus principios, de sus fundamentos. Descubres la fuente de riqueza que te producen las aguas de la vida del río de Dios.
Jesús dijo, de tu interior correrán ríos de agua viva, ríos del Espíritu Santo. Desde tu interior yo te enseñaré todas estas cosas que te darán sanidad y prosperidad. Darás mucho fruto, pero también habrá mucha sanidad en tu vida. Serás muy próspero. Entre más avanzas en este río, más profundo se vuelve. Y entre más profundo se vuelve, encuentras asombrosas riquezas de la sabiduría de vida para ti, que vienen de Dios, de la sabiduría de Dios que vienen para tu vida. Y la vida se vuelve más sencilla. Entre más profundo, más sencillo. ¿Sabes que esto lo entendió el apóstol Pablo? Y se quedaba impactado porque el Espíritu lo llevaba en ese río, iba más profundo. Más profundo. Las cartas que el apóstol Pablo escribe en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tienen tanta profundidad, pero al mismo tiempo son tan impactantes y poderosas y se vuelven sencillas cuando nosotros nos sumergimos en esa profundidad de la revelación de la palabra. Cuando nos vemos la Biblia a través de los ojos de Pablo, de esa revelación, estamos caminando en ese río de Dios y el Espíritu Santo hace una transformación en nuestras vidas impresionante. Y llega un momento que el apóstol Pablo expresa, wow, qué tan profundas son las riquezas de Dios. Esto lo expresa en Romanos capítulo 11. Vamos allá. Romanos capítulo 11, voy a leer del verso 33 al verso 36 de la versión Reina Valera Contemporánea. Y dice así, verso 33. ¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Rebasan nuestro entendimiento. Mi lógica quiere caminar en su propia justicia. Mi lógica demanda una justicia cuando nos ofendemos o sentimos culpa o muchas de esas cosas que se mueven en esta naturaleza humana no restaurada, ¿verdad? Pero cuando Pablo está hablando de esto, está diciendo qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos pueden decir, es real, es verdad? Claro que sí. Toda la gloria al que vive, toda la gloria a nuestro Dios. Porque son, dice aquí, incomprensibles sus juicios e inescrutables sus caminos. Nadie puede decir nada contrario. Sencillamente nos quedamos impactados de la gran sabiduría de Dios. Son profundas las riquezas de la sabiduría. Y entre más caminas con Dios, entre más avanzas con Dios, entonces más profundo se vuelve. Y te vas a encontrar con estas riquezas de la sabiduría de Dios. Verso 34. Dice Pablo, porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha aconsejado a él? Verso 35. ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? 36. Ciertamente, todas las cosas son de él y para él y por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén. Voy a leer otra vez este versículo. Concluye este capítulo diciendo, ciertamente todas las cosas son de él y por él y para él. Son de él, por él y para él. Y a él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen a él sea la gloria? Oh Señor, qué profundas las riquezas de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Qué profundas. Son impresionantes. Son inescrutables. Nadie puede agregar nada ni quitar nada. Nadie, solamente nos asombramos de entender esa sabiduría. El apóstol Pablo nos está revelando que en lo profundo de Dios encontramos riquezas que nunca hemos visto, que no conocíamos. Sabiduría que nos da vida abundante. ¿Ves por qué es importante, iglesia, estar atentos cada reunión? ¿Ves por qué es importante escribir? Es importante tomar notas, es importante honrar esta palabra, es importante hacerlo, es importante. Pero ¿cómo navegar en el río de Dios? ¿Cómo avanzar para ir más profundo? Necesitamos conocer los principios para profundizar. Necesitamos llegar a estas conclusiones que Pablo llegaba y diciendo, wow, estoy sin palabras, qué profundas son las riquezas de la sabiduría de Dios.
estoy impactado. Yo pensaba que ya sabía todo de la vida. Yo pensaba que era sencillo, que había que hacer esto y aquello y todo estaba resuelto. Pero en muchas áreas yo estaba atorado, en muchas áreas yo no podía avanzar. Estaba como estancado, estaba como triste, como angustiado, como desesperado en la vida, porque muchas cosas no me daban resultado. Pero cuando venimos a lo profundo del río, y este es un llamado que Dios le está haciendo a la iglesia, camina en lo profundo. Debemos conocer los principios que nos llevan a profundizar. Cómo navegar en ese río y no salirnos de ahí. Cómo no quedarnos en los tobillos nada más que el agua nos dé a los tobillos. Cómo avanzar más allá. Porque si el agua te da en los tobillos, estás en la superficie y no tienes muchas de las riquezas de su sabiduría para enfrentar la vida. Necesitamos conocer sus principios. Y te voy a hablar de los principios para profundizar. Dios nos está mostrando este río. El primer principio para profundizar con Dios y en cualquier aspecto de la vida. Pero aquí estamos hablando de que primeramente tiene que ser con Él, con su reino, con el Espíritu Santo. Y el primero es gratitud. El primer principio es gratitud. Gratitud nos abre las puertas para caminar con Él. Gratitud nos abre puertas para con las personas y para con Dios. Gratitud es algo que debemos desarrollar nosotros. Es un principio poderoso. David, rey de Israel, conocía este principio y él escribía en los Salmos: entren por sus puertas con acción de gracias. La gratitud te abre puertas con Dios y con las personas. En cualquier ambiente social, en cualquier ambiente donde tú estés, gratitud es un acceso a nuevas cosas. Cuando entras, entonces tienes acceso a esas cosas nuevas. ¿Sabes? Es reconocer. Gratitud es reconocer. Gratitud es decir, gracias. Reconozco lo que has hecho por mí, Dios. Reconozco, papá, lo que has hecho por mí. Cuando entras, entonces tienes acceso a esas cosas que no podías tener antes porque no eras agradecido. ¿Cuántos agradecidos hay hoy aquí? Es toda una cultura la de gratitud. Gratitud es un estilo de vida, es un estilo de pensar. Es reconocer el favor, es reconocer lo que otros han hecho por ti, es reconocer lo que Dios ha hecho por ti. En la Biblia vemos muchos casos de ingratitud. Aún Jesús, habiendo sanado a 10 leprosos, solamente uno fue al templo a dar gracias y a presentar su ofrenda. Los demás se fueron. Los demás no dieron gracias. Sencillamente dijeron: ya me sanó, qué bien. Oh, hasta luego. Y se fueron. Gratitud es uno de los principios que te lleva a profundizar. Porque te abre accesos, te abre puertas. Número 2. Valorar, que tiene que ver también con gratitud. Valorar. Reconocer y apreciar el valor de la presencia de Dios, su amor, su favor, sus planes para nosotros, sus promesas, su palabra, a su Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden valorar eso, atesorar eso? Realmente tenerlo en un cofre, así en tu corazón, como que es un cofre donde guardas tus más preciados tesoros. Ahí donde tú guardas tus más preciados tesoros, ahí está Él. Él es el que tiene un valor incalculable para ti. Cuando tú valoras, le tomas un aprecio, le das un precio alto a su palabra, a su amor, a su favor, a sus planes, a sus promesas, a su palabra, al Espíritu Santo, a la revelación, a su iglesia. Cuando valoras su iglesia, cuando tú dices: soy privilegiado porque estoy en un buen lugar, tengo una buena iglesia. Dios nos habla todo el tiempo ahí y lo valoras y lo aprecias y no lo ignoras y no te quedas como espectador nada más viendo. O a veces ves y a veces no ves y te alejas y haces tu vida. Eso no es valorar. Y es un principio muy importante que te va a llevar a profundizar. Porque mira, vemos suceder muchas situaciones y cuando vienen los problemas familiares o de matrimonio, de pareja, entonces es cuando se acercan, entonces es cuando dicen: oh, creo que sí, Dios me puede ayudar. Sabes, tienes que vivir caminando en el río. ¿Cuántos están conmigo? Cuando tú valoras a las personas y reconoces lo que representan para ti y lo que han hecho por ti, entonces los aprecias, entonces puedes profundizar en una relación con ellos. Tienes una actitud de honor, tienes una actitud que honra a esa persona.
Honrar es esa actitud de valorar y de reconocer y de ser agradecido. Y por eso siempre hablamos en el tiempo de las ofrendas que es una actitud de honor y de honra. Es un honor darle a Dios. Es un honor porque estamos agradecidos y porque le valoramos a Él. Si es que estos dos principios son muy poderosos, gratitud y valorar, apreciar. Esa es una plataforma impresionante que te va a permitir tener accesos, porque en otras palabras, muchas veces estamos buscando accesos, pero la puerta está cerrada porque no hay agradecimiento, porque no valoramos. Y cuando yo no he valorado su palabra, se cierra la puerta, por supuesto, y no puedo entender cómo funciona la vida, cómo funciona ese principio, hasta que entonces vuelvo a entender y vuelvo a valorar y vuelvo a decir, sí, Señor, me acabo de dar cuenta que tu palabra es impresionante. Oh, qué profunda es la sabiduría de las riquezas de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Tercer principio, búsqueda. Una actitud de búsqueda, examinar, averiguar. Jesús dijo, busquen primero el reino. Definan lo que es de gran valor para ustedes. Y ahí está el valorar, ¿verdad? Definan lo que es de gran valor para ustedes porque eso será su prioridad. Si tú defines en gratitud y en valorar, ¿verdad?, lo que es de gran aprecio para ti, ahí va a estar tu prioridad. Entonces lo buscarás, búsquenlo, procúrenlo. Cuando Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, la traducción dice, procuren. Y procurar quiere decir, usen todos sus recursos y sus medios que tengan a su alcance para buscarlo de gran valor, lo que es prioridad en su vida. Investiguen, inviertan su fe, su tiempo, su esfuerzo, sus recursos, para buscarlo profundo, sabiendo que ahí encontrarán las respuestas de una vida abundante. Búsqueda es una actitud constante de buscar, de investigar, de examinar, de escudriñar. Esa es una palabra que usa la Biblia. Dice, escudriñen las Escrituras. Sean gente que va a lo profundo. Vayan a lo práctico y a lo profundo de la palabra. Permitan que el Espíritu Santo los lleve en ese proceso para que entre más caminan con Él se vuelva más profundo. Búsqueda es una actitud que debemos de tener. A veces las personas están sentadas en la silla pensando que van a venir las soluciones porque oraron al Señor y está bien orar, pero que vendrán las soluciones así y tienes que ir a buscar más. Jesús dijo, el que toca se le abrirá, el que busca hallará, el que pide se le dará. Y Dios está listo para revelarse a tu vida, para mostrarse a tu vida. Así es que ¿cuántos van a poner esa actitud de búsqueda, una búsqueda constante de lo que es de gran valor, de lo que tú estás agradecido? Eso forma parte de tu prioridad en la vida, lo que está aquí en tu corazón. Haz una lista de las prioridades que tienes en la vida y tienes que comprobar si Dios está ahí, si su palabra está ahí, si la iglesia está ahí a la que eres asignado, está ahí en tus prioridades. Si es una prioridad tu iglesia, si es una prioridad porque tú sabes que ahí vas a encontrar a Dios, que ahí vas a encontrar el consejo, la guianza, que ahí te están mostrando la revelación de sus caminos, entonces tendrás una actitud hacia la iglesia, una actitud hacia Dios, una actitud hacia el Espíritu Santo diferente, de aprecio, de valorar, de gratitud, de honor, de honra. No hay perfume más agradable que el honor y la honra. Por eso búsqueda es de gran importancia. Cuarto principio, fe. No podía faltar la fe. Hemos hablado muchos temas acerca de la fe, hicimos toda una serie de la cultura de la fe. Fe, desarrollen la certeza y convicción de lo que no ven todavía, de lo que esperan que ya Dios les dijo. Fe es muy importante para profundizar. Porque en los momentos de prueba, de oposición, tu fe te hace perseverar. Aunque todo alrededor te indique que no se puede, que no puedes, que ya no hay nada que hacer, tu fe te dice avanza, avanza. Lo que dijo Dios de ti lo puedes alcanzar, profundiza. Vence, domina toda oposición, todo lo que se oponga, camina en ese pensamiento de fe, no te dejes detener ni estancar por nada. A veces las cosas no salen bien, a veces las relaciones están fuertemente ahí golpeteándose y todo, pero tu fe no te debe hacer retroceder, me estoy explicando, sino que avances. Fe es un principio que te lleva a profundizar. Fe es un principio que te lleva todo el tiempo a estar meditando.
y meditando en la palabra y meditando con el Espíritu Santo, y cuando menos te lo esperas ya avanzaste, ya profundizaste y Él te empieza a explicar muchas cosas. Tienes que cuidar tu fe, tienes que crecer en fe. Es un principio que te ayuda a profundizar, porque en los momentos de prueba, en los momentos en donde vienen ataques, en los momentos en donde la cosa no va bien, te sientes triste, estancada, confundido, en fin, en esos momentos haz uso de tu fe, es la que te permite profundizar. ¿Cuántos están conmigo aquí? Número 5. Estoy hablando de los principios para profundizar. Practica. No importa que te equivoques, vuelve a intentarlo. La práctica, la práctica, la práctica. El principio de repetición. Repetir, repetir, practica, te llevará a profundizar más en cualquier tema. Hubo un líder allá en el Antiguo Testamento llamado Josué, que Dios le dijo, de día y de noche, no se aparte este libro que yo estoy poniendo en tus manos. Le estaba dando revelación y palabra, y le estaba diciendo, de día y de noche, repítelo, 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 hasta que lo aprendas, hasta que sea parte de tu vida, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice también Santiago en la Biblia, que la fe la tenemos que llevar a la práctica, y por eso practica todo lo que tengas ya en convicción. Sé agradecido, valora, usa tu fe, busca incansablemente, procura encontrarte con el reino de Dios y practica los principios. Este principio de repetir y repetir y repetir te llevará a profundizar más en cualquier tema. Lleva tu fe al terreno de los hechos a través de la práctica. Una fe sin obras es una fe muerta. Aunque fracases no importa, aunque las personas te digan fracasado no importa, aunque tú mismo te quieras sumergir, ¿verdad?, en ese pensamiento de fracasado, sal de ahí y sumérgete en el pensamiento del Espíritu Santo. Deja que Él influya en tus pensamientos. Aunque fracases, en cada intento de repetir tú obtienes una experiencia, obtienes más información, más entendimiento. Se van desplazando las creencias limitantes y se establece el dominio, se establece una naturaleza de dominio. Las que te van a llevar a avanzar, las que te dirán, cree porque todo es posible. ¿Cuántos están conmigo? Te estoy dando principios muy poderosos que te van a ayudar a ti a avanzar en la vida. Y la práctica es algo muy importante. Practica tu fe, ejercita tu fe, ejerce tu fe. Número 6, entonces tendrás un entendimiento del proceso. Tienes que ir a conclusiones. Educa tu mente, tu entendimiento, para que puedas comprender el proceso. Entendimiento del proceso. Cada etapa, cada situación que tú vives, tú debes de entender el proceso. Por eso es importante profundizar. Dale tiempo a cada cosa. Hay veces que lleva un proceso algo, no lo puedes acelerar. O hay veces que el proceso tiene que ser más rápido y no puedes ir lento. Tienes que ser entendido en eso. Tienes que tomar acciones, ser diligente, pero no adelantarte, no acelerar las cosas, pero tampoco alentarlas. Por eso es importante profundizar. Tienes que entender los procesos. Cuando entiendes el proceso puedes ir más profundo. Y entonces puedes ver las oportunidades y aprovecharlas. Aunque el proceso sea doloroso, aunque te esté causando un dolor, aunque te esté causando tristeza, enojo o lo que sea, algo negativo y te esté doliendo ese proceso. Cuando tú vas a lo profundo, entonces puedes visualizar más allá del dolor, más allá de la angustia, más allá de la preocupación, y empiezas a visualizar oportunidades y dices, wow, no había visto esta oportunidad. Dios me está permitiendo ver esta oportunidad que puedo aprovechar para avanzar. Voy a sacar algo bueno de aquí. Recoges algo bueno de esa caída, ¿verdad? No te levantas de a gratis, sino levantaste algo, y eso que levantaste fue una oportunidad para crecer, una oportunidad para avanzar. Entendimiento del proceso. Dios nos habló al principio de todas estas transmisiones en marzo, y nos habló un mensaje acerca de los procesos, ¿verdad? Y acerca de los eventos. Entender los procesos y los eventos es muy importante. Número 7. Diligencia. Ser diligentes.
Actuar con prontitud quiere decir con agilidad, con eficiencia. Una persona diligente estará delante de las personas importantes, dice Proverbios. Entonces, ser diligente es ser cuidadoso y tener prontitud en sus acciones, agilidad y eficiencia. No es hacer las cosas al aventón, ese no es un diligente. La definición es ser cuidadoso y tener prontitud, o sea, hacer las cosas con cuidado como se deben de hacer, pero hazlas rápido, con agilidad, con eficiencia, para que se lleve a cabo un buen trabajo. Cuando actúas con diligencia, empiezas a descubrir y a profundizar y avanzas. La diligencia es un recurso, es un principio muy importante para que seas una persona profunda en todo lo que haga. Ve a lo profundo, caminas con el Señor y el Espíritu Santo te va diciendo, es tiempo de acelerar, acelera, haz esto. Es tiempo de cambiar hábitos, hay que levantarse más temprano, hay que comenzar a hacer ejercicio, es tiempo de cambiar hábitos, sé diligente. Es tiempo de comenzar a alimentarse bien, sé diligente. Les enviamos en la semana a un grupo de difusión de la iglesia, un enlace para que entendieran un curso muy sencillo, muy básico de metabolismo. Yo no sé cuántos lo hicieron, cuántos fueron diligentes, cuántos dijeron, necesito conocer eso. Tal vez no tengo sobrepeso, tal vez no tengo problemas de salud, pero quiero entender cómo funciona eso. Y si soy profundo en eso, podré alimentarme mejor, podré tener un mejor estado de salud. Me estoy explicando, ser diligentes, abrir los espacios, los tiempos, hacer las cosas con cuidado y con prontitud, con agilidad y con eficiencia. Eso es ser diligente. Ese es un ingrediente, un factor, un principio muy importante para ser personas profundas. Todos los profundos digan amén. Y número 8, intencionalidad. Una actitud de intencionalidad, teniendo la intención de hacer las cosas. No solo ser diligente, tiene que ver también con intencionalidad. Ser intencional. Cuando has creído en lo que Dios ha dicho, entonces llevas esa fe al terreno de las intenciones de hacerlo. Acciones intencionales, siempre pensando intencionalmente. Si tú buscas primero el reino de Dios y su palabra y su justicia, entonces tu enfoque será dirigido a hacerlo, serás diligente y siempre estarás intencionalmente haciendo las cosas. ¿Sabes? Entonces eso va a producir la renovación de nuestro entendimiento, cuando tú eres intencional. Qué interesante, ¿verdad? Todos estos principios, 8 principios poderosos para profundizar. Si tú los empiezas a practicar en tu vida, son parte de tu naturaleza. Ser agradecidos, reconocer. ¿Cuántos pueden reconocer que esta iglesia les ha ayudado? ¿Cuántos pueden reconocer que esta iglesia les ha ayudado a crecer, a ser mejores personas, a avanzar en la vida? ¿Cuántos pueden reconocer eso? ¿Hay un reconocimiento en tu corazón de que ahora eres mejor persona que antes, que cuando llegaste a la iglesia, a través de todo este proceso que has vivido en estos años, de que has avanzado, Ahora, algunos se han quedado en las rodillas o tal vez en la cintura y el río ahí está y se han quedado por algunos años, pero Dios te está diciendo, avanza, avanza, no permitas que te llegue a los tobillos, que te llegue a las rodillas o que te llegue a la cintura este río. Deja que sea profundo ese río en tu vida. Que tú ya no tengas que ir en contra de la corriente de lo que Dios dice, que no tengas que ir en contra de sus principios, que no tengas que ir en contra, sino que fluye. Y sabes, acabamos de leer hace rato que entonces va a producir vida, fruto abundante y sanidad. Todo lo que toque ese río sanará, todo lo que toque ese río va a traer vida. Y entonces a donde quiera que tú vayas, ¿verdad? El trabajo, la escuela, a donde quiera que tú estés, tú llevas ese río que produce vida. Tú eres una fuente de vida porque el río de Dios está contigo, fluye dentro de ti y todo lo que tú toques va a producir vida y va a llevar fruto abundante. No se queden a la orilla, no se queden en la altura de los tobillos, vayan más profundo, más profundo. Gratitud, valorar, búsqueda, fe, la práctica de la fe y de todo lo que ya entendiste,
Entonces entiendes el proceso, medita en el proceso, profundiza en el proceso del porqué de las cosas. Cuando empiezas a jalar la raíz de las situaciones, dices, ya entendí por qué. Ya entendí en qué parte del proceso voy. Yo hago esta pregunta y quiero que la escribas y que tú te la resuelvas concienzudamente. ¿En qué etapa de tu proceso vas en la vida? ¿En qué etapa? Es profunda esa pregunta. Sé diligente y ten intencionalidad. 8 principios poderosos, de los cuales vamos a seguir hablando más, porque entraremos en temas, ¿verdad?, de la cultura de honor y la cultura de fe. Y entonces estaremos hablando de estos temas para ir profundizando más. Camina con el río de Dios, está disponible.